Hola ideadores, estamos ya a comienzos de año, os deseo un feliz 2024 a todos y hoy vamos a hacer un calendario de sobremesa para llevar bien este año a vuestro gusto y como más os guste, ya os digo. También sirve como el Rolodex para vuestras tarjetas. Ya veréis qué fácil es. ¡Vamos allá! Hola ideadores, pues eso, que como estamos a principios de año vamos a prepararnos un calendario bonito, personalizado para nosotros. Entonces yo lo primero que he hecho ha sido imprimirme los meses. He descargado de internet, en este caso de icalendario.net, pero vamos, que tenéis un montón de sitios donde poder descargaros en PDF, en Excel, en un montón de formatos los calendarios. Y entonces he imprimido los meses o impreso y ahora como los he impreso en papel normal, si los imprimís en papel un poco más duro no haría falta este paso que voy a hacer ahora, ¿vale? Pero como yo los he sacado en papel normal, los voy a pegar en un cartoncillo para darles un poco más de firmeza y que no transparenten sobre el papel que vamos a ponerles después. Entonces en este caso, para asegurarme de que llego con la cinta hasta el borde, lo que voy a hacer va a ser pegar mi cinta por encima, un poquito por fuera de mi calendario, así, con todos juntos, ¿vale? Esto acaba aquí el calendario, pues un poquito por fuera. Por abajo también llega hasta aquí, así que un poquito más abajo. Y sobre todo la línea en medio, que también la voy a... Ahora lo pego sobre el cartoncillo. Y ahora me voy a coger mi regla y mi cúter o mi bisturí y voy a cortarlo por las líneas. Como la cinta la he puesto un poco más hacia afuera, pues no tendré problema, que va a llegar justo la cinta hasta el borde. Y así tengo mis calendarios en algo un poco más duro, que no se va a transparentar ni nada. Ahora lo único que quiero quitar, que no se vea esto de aquí, entonces lo voy a poner así en marroncito con una tinta. En este caso voy a coger la Distress Photo y lo voy a pasar así por el borde para que no se vea el gris. Lo voy a hacer simplemente así, no lo voy a hacer muy así para evitar levantar el papel, pero lo podréis sombrear como siempre lo hacemos, o sea, eso como os apetezca, va a ser vuestro calendario, que quede lo que queráis. Y esto lo voy a hacer pues con los 12 meses y luego volvemos. Ya tengo listos los 12 meses entintados por los bordes y ahora vamos a preparar los papeles para ponerlos. Tengo estos papeles de Panalisa, creo que son, sí, que no lo pone por aquí. Bueno, el caso es que si os fijáis me da muy bien para el ancho y un poquito más. Entonces, son los que voy a usar porque me gustan mucho y estaba deseando usarlos. El asunto, yo en principio mi intención era decorar cada mes con una foto. Quería ponerme fotos de Dumbo, pero llevo 2 días peleándome con la impresora y no soy capaz de sacar las fotos, así que voy a recurrir a pegatinas. Y tengo estas pegatinas que son de la misma colección, así que le van a ir estupendas. Y bueno, como pone aquí, son 12 motivos diferentes, así que voy a tener una hoja para cada mes y me va a dar perfecto. ¿Qué tengo que hacer? Primero, saber la altura a las que la tengo que cortar, porque ya os digo que la anchura es la que tiene, no va a dar más. Y la altura, pues tengo que dejar un trozo arriba para hacer los agujeros para luego engancharlo, que serán como un par de centímetros. Y luego debajo del calendario como otro centímetro o así. Así que los voy a cortar todos los papeles a 10 centímetros.
Bueno, luego haré lo mismo con los otros 6. Entonces, aquí, ¿qué voy a hacer? Pues pegar uno de mis meses y pegar una pegatina en el lateral. Podemos pegarla siempre el mes al mismo lado y la pegatina al otro, o ir alternando. Lo podéis pegar ahora ya con pegamento, con cinta de doble cara, como queráis. Yo lo voy a pegar con pegamento, pero ya os digo que esto ya como queráis. Y lo pegamos, pues eso, más hacia la esquina de abajo, dejando un margen por arriba para hacer los agujeritos. Estoy pensando que los agujeritos casi me van a resultar más fácil si los hago con el papel sin pegarle las cosas, así que primero voy a recortar todos los papeles y ahora vengo. Ya tengo todas mis hojas listas, como veis también las he redondeado las esquinas con la crop y les he entintado los bordes porque creo que van muy bien. Entonces, ahora queda hacer los agujeros. Los agujeros los podéis hacer con una encuadernadora, pero yo en caso lo voy a hacer para poner anillas de estas, porque así lo podéis hacer todos aunque no tengáis encuadernadora. Tengo estas y luego tengo estas que son un poquito más anchas, pero que van mejor con el aire del calendario, así más retro. Entonces, bueno, a ver cuáles uso. De todas maneras, como se usan igual, podéis poner 2 o 3, como queráis, como os venga mejor. Yo creo que voy a poner 2, entonces cojo mi hoja y voy a medir cuánto tiene. Tiene 15 centímetros, entonces 15,1 en realidad. Voy a marcar a la mitad, que van a ser 7,5. Y de ahí voy a marcar hacia los lados. Voy a marcar, yo creo que 4 centímetros a cada lado, aquí y aquí. Entonces aquí y aquí haremos los agujeros. Los agujeros lo voy a hacer con la grande, y si usáis una como esta, ya sabéis que tienes aquí para poner la distancia a la que quieres que sea del borde el agujero. Yo lo voy a poner a 1 centímetro del borde. Si no, pues marcáis 1 centímetro y así ya sabéis dónde tenéis que hacer. Entonces voy a coger varias hojas. Y ahora, cogiendo una de estas como referencia, lo voy a hacer en las otras. Espera, que por el otro lado, por el lado blanco, se ve mejor. Y ya tenemos los agujeros hechos en todas las hojas. Y solo nos queda decorarlas, como os he dicho antes. Entonces, bueno, febrero ya lo tengo y voy a seguir decorando. ¡Ay! Esta la he puesto al revés. Mira, os iba a decir que justo esta no hacía falta que la decorásemos porque ya tiene el pajarito, que está muy mono, pero le he hecho los agujeros al revés. Bueno, este lo taparé con el calendario y este le pegaré alguna pegatina. Pero, ¡ay, qué torpe! Mirad a ver si tienen... A ver si hay alguna más que haya puesto al revés. Esta también, pero bueno, esta es menos importante. Esta puede ir así. Y otra que sí. Bueno, le pondré el calendario aquí para que no se vea. Si tienen direccionalidad, miradlo a ver antes de hacer los agujeros. No seáis unos prisas como soy yo, que mirad la que he liado.
Y ya tenemos preparadas nuestras hojas del calendario. Ahora tenemos que hacer el soporte. Para el soporte, lo primero, pues volver a medir. Serán 10 de alto lo que tienen y 15 de ancho, ¿vale? Entonces voy a cortar unos cartones que sean de 17 de ancho y de alto por arriba va a ser lo mismo, pero le voy a dar un centímetro más por abajo, así que 16. De 17 por 11, porque tenía 10 de alto. Voy a cortar dos cartones de 17 por 11 y luego voy a cortar otro cartón más de 17, que es el ancho, por 5, que va a ser el 6 mejor, de 17 por 6. Y luego vengo buscando entre mis restos de cartón, he encontrado estos dos de 16,6 que van muy bien también para este ancho de tarjetas, así que voy a usar estos. Los he cortado a 11 de alto, como os he dicho, pero en vez de 17 van a tener 16,6. Y luego he recortado la parte de abajo, que es del mismo ancho, de 16,6, pero de 5 de ancho. Y ahora lo vamos a forrar. Entonces yo voy a utilizar este papel, que es de estampería, de la colección de Lady Vagabond, que me gusta mucho, y los voy a forrar así, ¿vale? Pondré uno, dejaré un huequito, pondré el estrecho y luego el otro, como si fuera una encuadernación de un libro, de un cuaderno, un álbum, cualquier cosa. Entonces, por el otro lado, claro, y lo voy a pegar con cinta de doble cara. Porque de lo que va más justo es de esta largura, entonces no quiero ponerme demasiado a un extremo y que luego no me vaya a caber bien. Dejo pues más o menos 1 centímetro de cada lado. Y ahora lo podéis hacer con las reglas de encuadernación o con, por ejemplo, un palito de brocheta. Dejáis esta separación y colocamos la otra. Lo bueno es que la regla de encuadernación ya te la coloca igual por arriba también, al ser una T, igualada por arriba y por abajo. La colocamos y ponemos luego la otra. Cortamos por aquí lo que nos sobra. Y ahora ya sabéis que a mí lo primero que me gusta hacer es doblar los extremos. Esto ya os digo que es como si estuvierais haciendo una encuadernación de un cuadernito o de... Lo único que, bueno, claro, la máquina de coser me va a quedar al revés, pero es que no podía quedar del derecha si lo hacíamos todo seguido. Pero bueno, los dibujos son chulos y como además van a ir encima las tarjetas. Entonces, a ver, empezamos por aquí, como siempre, dejamos como 1 milímetro o 2 en los márgenes, nos llegamos hasta el extremo. En esta parte lo colocamos así, todo de seguido, pero vamos a entrar ahí en las uniones del papel, vamos a meter hacia adentro. A ver, acordaros de meter en las esquinas para que no quede puntiagudo. Y esta será la base para nuestro calendario. Voy a recortar ahora un papel para aquí dentro, de algún resto que tenga por ahí. Esto no tiene por qué ser, que será de 16 centímetros por 27. Y ahora esta la voy a pegar pues aquí dentro, marcando bien los dobleces.
Y aquí arriba voy a poner, tengo que hacer los agujeros para poner las tarjetas. Va a ser a 1,2 cm más o menos, o sea que muevo esto un poquito. Ahora hay que hacer los agujeros en el otro lado, que estén en el mismo sitio exactamente. Así que marco un poquito ahí y ahora me vengo con la distancia que había puesto. Como esta, o sea, lo voy a poner con anillas que se puedan abrir y cerrar para así el año que viene, si quiero, puedo poner otro calendario o también lo puedo usar de Rolodex. Entonces, lo que voy a hacer ahora va a ser aquí poner unos eyelets para protegerlo. Estaba buscando estos que son normales, pero son de color cobre. Tengo que organizar mejor los eyelets porque así, muy mal. Bueno, y los voy a poner. Si queréis podéis sombrear también aquí con una tinta. A mí la verdad me gusta así, lo voy a dejar así. Y nada, ya nos queda solo poner nuestros meses. Bueno, los voy a poner al final con estas anillas color cobre que pegan mucho más con todo el estilo del calendario. Y ya está listo, ya tenemos aquí todos los meses, luego lo podremos pasar. Cuando ya esté pasado el mes, a ver, voy a colocar bien esta anilla. Así. Poned esto aquí atrás y así ya cuando esté pasado el mes lo pasáis para atrás y listo. Y como os digo, os puede servir también como Rolodex, que son las cositas estas para colocar vuestras tarjetas que hagáis de scrap o lo que queráis. Ya no hay excusa para no tener un calendario bien apañado a vuestro gusto en vuestra mesa donde queráis. Yo este lo voy a usar para colocar aquí mis cositas del canal, que por eso lo he hecho con hueco. Y así de chulo ha quedado al final nuestro calendario, que lo podemos poner donde más nos apetezca, apuntar en él lo que queramos y ya os digo que lo podéis decorar a vuestro gusto con lo que queráis. Así podemos tener organizado nuestras tareas, nuestras consultas o nuestras citas y además ya os digo que sirve como Rolodex. Espero que os guste, nos vemos pronto, ideadores.